Este video contiene spoilers a diestra y siniestra. It Takes Two es un videojuego de plataformas de acción y aventura cooperativo. Es una pantalla dividida en donde dos jugadores deberán trabajar juntos para poder sortear los niveles del juego que van desde puzzles, combates, obstáculos, desafíos que requieren cierta habilidad y también una pizca de exploración en algunas partes. Las mecánicas casi siempre consisten en que cada personaje tiene una determinada skill que debe ser combinada con la del otro personaje y deben trabajar juntos y coordinados para atravesar el nivel y finalizar con éxito los objetivos. Todo está perfectamente articulado y el juego cambia constantemente las mecánicas de cada personaje para no volverlo aburrido. Los escenarios están fabulosos y cada nivel está cuidado con un detalle exquisito que difícilmente dan ganas de criticar si se encontrara algún motivo. Pero no es eso de lo que voy a hablar, es decir, no me voy a enfocar en lo increíble que está el juego desde el punto de vista técnico solamente, porque para eso está lleno de análisis en internet, de gente que lo hace mucho mejor que yo. Además, basta con jugar el juego un buen rato y darte cuenta de lo increíble que está desde ese punto de vista. Entonces, ¿de qué vas a hablar?, se estarán preguntando. Lo que yo quisiera dialogar en este video es sobre cómo el mensaje, el tema, la moraleja, si se quiere, de este juego está plasmada en la jugabilidad y en cada pequeño aspecto del juego de forma sublime. Quiero hablar de cómo todo el juego fue creado en base a una idea y la respeta y es coherente en cada detalle de formas que pocas veces he visto antes. Vamos a explorar en este video cómo el juego utiliza el medio en el que está siendo reproducido, el videojuego, explotándolo al máximo, sacándole todo el provecho, dándonos algo que solo el videojuego puede ofrecer en la transmisión de ideas. Si estás interesado en el análisis y la discusión de las ideas y temas centrales que subyacen la trama, la narrativa, la filosofía y la estética de los videojuegos, te invito a suscribirte para que puedas ver todos mis videos. Y como siempre, para adentrarme en esto, primero tengo que dar algunos pantallazos de la historia, aunque asumo que quien ve este video ya lo habrá jugado. Pero quién sabe. La historia de It Takes Two es bastante sencilla. Hay un matrimonio en crisis a punto de divorciarse, tienen una hija pequeña que por supuesto no entiende del todo lo que pasa y por qué sus padres se viven peleando, discuten ya casi sin tapujos y es evidente que la relación no va para ningún lado. La única salida es la separación. Un día la pequeña niña, luego de verlos discutir otra vez, llora encima de sus muñecos y pide un deseo, que sus padres vuelvan a ser amigos. Al parecer las lágrimas son mágicas y ¡pum! ¡Voilà! Los padres se transforman en los muñecos de la hija. Un extraño y muy excéntrico libro de amor les dice que la única forma de romper el hechizo y volver a sus cuerpos es recuperando el amor que perdieron y que para eso deberán superar numerosos desafíos que los hagan ser mejores en cada aspecto que conforma una relación sana. May y Cody, los padres de la niña, tendrán que ir trabajando juntos en cada nivel hasta ir recuperando cada uno de esos aspectos, ya que de eso depende que puedan volver a ser humanos. Como ven, la historia es bastante sencilla, hasta puede sonar cliché, el matrimonio en declive que tiene que encontrar el amor y descubrir que todavía se sigue amando. Si viéramos esta misma historia en una película, tal vez nos sonaría algo cursi o trillado, o en el mejor de los casos sería una buena película, pero mucho más olvidable, y tal vez tampoco asimilaríamos el mensaje de la misma manera. Pero, ¿por qué? Generalmente no, porque no te compenetras tanto como... Es lo que pasa con los juegos, justamente. Vos te compenetras, estás obligado a jugarlo una vez que estás ahí. Y te compenetras mucho con la historia. En cambio la peli como que, no sé, qué sé yo, no creo que lo puedas vivir de la misma manera. O sea, como que el juego te da otra experiencia. Imagínate que la peli tendría que durar 10 horas para representar realmente todo lo que representa el juego. Por ahí una serie en capítulos más cortos hubiera sido, no hubiera tenido el mismo impacto que tiene el juego, pero hubiera sido linda verla también, sí. El videojuego es un medio diferente de las demás artes. Cada una tiene su particularidad y su forma de diferenciarse y sacar ventaja del resto. El teatro juega con la presencia, el aquí y ahora, con la tensión de tener a los actores al frente y que en ocasiones puedan acercarse o interactuar con nosotros. Tiene la cuota de lo efímero y lo mágico de ver al personaje tan cerca y luego de repente ver a la persona real. La literatura cuenta con la palabra escrita, puede ofrecer un nivel de detalles mucho más amplio y puede explorar la trama
de formas más complejas, jugar con las palabras para enredar y desatar al lector, y puede darse el lujo de profundizar más donde otras artes no son capaces. El cine cuenta con la combinación de varias artes que le permiten crear universos no solo imaginables, sino visibles, similares y posibles, que nos dan la sensación de ser incluso tangibles. Nos da la posibilidad de observar otros lugares, países y culturas en acción, y también puede recrear escenarios y efectos que no son posibles en otras formas de arte. Cada una de estas artes aprovecha sus particularidades para ofrecer experiencias que solo puedan ser consumidas en ese formato. Por eso, cada vez que se realiza una adaptación de un arte a otro, requiere de una reinterpretación. Las mejores adaptaciones son las que logran hacer una traducción de un lenguaje a otro, no las que copian y pegan. El mejor ejemplo de esto es sin duda la adaptación al cine de El Señor de los Anillos. Quienes hayan leído los libros y hayan visto las películas saben que son obras muy distintas, pero aún así ambas son magníficas, puesto que lograron traspasar la obra de un formato a otro, explotando al máximo las posibilidades que el cine ofrece. Pero no quiero entrar en tantos detalles, así que volvamos a lo que nos compete: el videojuego. Como las demás artes, el videojuego también cuenta con un elemento diferenciador, y este es la jugabilidad, la interacción que el jugador tiene con la obra, la posibilidad de ponerse en la piel del personaje. Buscando una buena definición en internet, me topé con una tesis doctoral que la define como el conjunto de propiedades que describen la experiencia del jugador ante un sistema de juego determinado, cuyo principal objetivo es divertir y entretener de forma satisfactoria y creíble, ya sea solo o en compañía. Seguro haya cosas que quedan afuera, la tesis completa tiene 400 páginas, pero creo que se entiende a lo que me refiero cuando hablo de jugabilidad. It Takes Two es el ejemplo perfecto de lo que se logra cuando se explota al máximo el medio en el que se está reproduciendo una obra. La manera que tiene este videojuego de integrar el tema, la trama y la jugabilidad es simplemente asombrosa. Todo tiene un sentido y un porqué, y como jugadores sentimos eso al jugarlo. Sentimos la armonía de que nada está puesto al azar y de que todo encaja a la perfección, y el viaje de los héroes lo asimilamos en nuestras manos, mientras experimentamos con cada mecánica del juego y a la vez nunca nos olvidamos que estamos jugando un videojuego. Ya casi están por llegar los ejemplos, déjenme explayarme un poquitito más. El arte, cualquier arte, es creado muchas veces sobre la base de un tema. Esto puede ser consciente o no. El artista puede saber más o menos qué es de lo que quiere hablar, o lo puede tener súper en claro y decir: mi tema es tal o cual. Entonces, siempre hay una idea abstracta que se quiere plasmar. Esa idea tiene que ser representada en concretos que den una forma perceptual, es decir, que el espectador lo pueda percibir con sus sentidos y no quede como una idea flotando en el aire, y sea él mismo quien, a través de ver ese concreto, llegue al abstracto, a esa idea. Por ejemplo, y ahora vienen los ejemplos. En la obra Los Miserables, me refiero al libro, pero si viste alguna de las películas es más o menos lo mismo. El tema, el abstracto y lo que Víctor Hugo quiere plasmar es la injusticia de la sociedad hacia sus clases más bajas. ¿Y cómo bajó esto a tierra? ¿Cómo lo volvió palpable? Bueno, para concretizar esta idea, Hugo nos muestra la eterna lucha de un ex convicto que vive en la pobreza, John Valjean, que intenta redimirse mientras es perseguido por un despiadado representante de la ley. También nos muestra la historia de Fantina y cómo tiene que lidiar con la crianza de su hija luego de perder el trabajo. Nos presenta a la familia Thénardier, unos miserables villanos capaces de cualquier cosa por conseguir algo de dinero. Hugo nos lleva a conocer las diferentes miserias por las que atraviesan los distintos personajes a causa de su estatus social, y así nosotros podemos asimilar el tema. Quiero resaltar la importancia de esto porque acá es donde radica la importancia del arte y por consiguiente la importancia de los videojuegos. Pero tampoco me quiero ir por las ramas, así que solamente voy a decir unas cositas más. Y antes de entrar de lleno en cómo It Takes Two realiza este proceso del arte, de llevarlo abstracto a lo concreto, quiero dar un ejemplo puntual con una obra muy conocida para que podamos entender el poder que tiene esto. Siempre que la idea está puesta en un concreto, es mucho más fácil de asimilar. Imaginemos un momento al personaje de Lord Voldemort de la saga Harry Potter. J.K. Rowling podría haberse puesto a explicar
todas las motivaciones del personaje y sus creencias y convicciones, de hacer un extenso tratado explicando la moralidad de Voldemort para revelar cuán malvado y despiadado era. Y sí, tal vez nos hubiéramos hecho una idea de eso. Pero ahora recordemos la escena en Harry Potter y el Cáliz de Fuego cuando Voldemort le ordena a Wormtail, o Colagusano, como quieran decirle, que mate indiscriminadamente a Cedric Diggory. Se lo ordena así nomás, sin pensarlo, sin mucha vuelta, como si matar fuera un acto común y corriente en su vida, como si fuera la opción más sencilla, con una liviandad descabellada pero cotidiana. Basta solo esa escena para entender la esencia del villano con el que estamos tratando. Obviamente que toda la explicación sirve y la parte teórica sirve, pero el asombroso poder del arte es que puede llevar esas ideas, ese tratado entero de moralidad, a un concreto que te ayuda a verlo y asimilarlo al instante, con nuestro foco de atención consciente. Vamos a resumir todo este desastre antes de entrar de lleno con It Takes Two. Entonces, en la literatura, este concreto es ofrecido a través de palabras. En el cine tenemos palabras, pero también tenemos imágenes. En el videojuego tenemos ambas, pero también tenemos la jugabilidad. A veces la jugabilidad es consistente y va de la mano con la narrativa, como por ejemplo en juegos como Inside, tengo un video hablando de eso, y otras veces es una mecánica común y corriente y la historia es paralela y no hay mucha relación, pero igual, si la historia está bien contada, podemos asimilar el tema. Pero cuando esto pasa, da la sensación de que no se está aprovechando al máximo las posibilidades que ofrece este medio. Y ahora, ¿cómo se traduce todo esto a It Takes Two? Porque justamente It Takes Two es como se requieren dos. Para un matrimonio necesitas dos personas que colaboren y que se comuniquen entre sí y se lleven bien y se amen, ¿no? Por supuesto. Claro. Así que para mí creo que el tema del matrimonio y sobre cómo llevar adelante un matrimonio es la temática que trataron de representar. It Takes Two, como que siempre requieren las relaciones de dos personas y los problemas que se le presentan también a esas relaciones, sea de amistad o de pareja o lo que sea, y cómo trabajas esos problemas también. Desde el título ya vemos cómo el juego es definido, y lo que no sabemos antes de jugar es que ese título no solo definirá el mensaje o la historia del juego, sino que también establecerá sus mecánicas. El juego concretiza la idea, el tema, no solo en la historia y las cinemáticas, sino que se enfoca en transmitirlo en lo que caracteriza a su medio, la jugabilidad. Aparte, lo que yo veo es que justamente en un matrimonio, o sobre todo cuando tenés la crianza de una hija en común, es como que estás forzado a cooperar con el otro y a encontrar un punto en común. Y en este caso a ellos quedan atrapados en el cuerpo de los muñequitos y se ven obligados justamente a trabajar en conjunto para solucionar ese problema. O sea, como que y se hizo un paralelismo entre un matrimonio real donde se fuerza a cooperar por el bien de la nena a trabajar para solucionar el tema de los muñequitos y recuperar sus cuerpos. El juego consta de estar cooperando el uno con el otro. Cada pequeño detalle del nivel tiene que ser superado de manera conjunta. Por ejemplo, en uno de los primeros niveles, Cody tiene clavos y May tiene un martillo. Cody tiene que ir arrojándole clavos a May y ella los tiene que usar para colgarse o martillar. En otra parte, cada uno tiene un arma, pero para que funcionen tienen que implementarla juntos. Cody debe lanzar un líquido inflamable con su arma y May tiene que hacerlo explotar con la suya. Y tienen que hacerlo de forma coordinada, escucharse. Nosotros como jugadores debemos escuchar a la persona con la que estamos jugando para poder ponernos de acuerdo. Esa cooperación la tenemos que implementar en el juego y en la realidad. Muchas veces el error de uno puede ocasionar la muerte de los dos, lo que nos lleva a ejercitar la tolerancia, punto importante para la relación de May y Cody y para nosotros como jugadores. El juego no pierde el tiempo en tantas cinemáticas, al igual que, por ejemplo, A Way Out, que es de los mismos creadores, sino que se lo deja todo a su punto fuerte, la jugabilidad. Quiere que entendamos lo que pasa jugando. Mientras lo jugamos, tomamos partido por alguno de los dos personajes y eso en parte también nos lleva a rivalizarnos, porque el juego, al ponernos en la piel de May y Cody, nos hace comprender el conflicto por el que atraviesan los personajes. La primera lección que tienen que aprender May y Cody es la que introduce toda la dinámica del juego y es... Collaboration. That's not our strong point. Ajá. El juego lo deja bastante claro.
no anda con tapujos. Cody, May y nosotros tenemos que ir experimentando cada lección que el libro nos da e ir asimilando lo que eso significa para la relación. Otra de las lecciones es sobre el tiempo. Los personajes discuten porque Cody le reclama a May que ella no esté nunca en la casa. Entonces, las mecánicas del próximo nivel están relacionadas al tiempo. May puede dejar copias de sí misma para estar en varias partes al mismo tiempo y Cody puede hacer retroceder y avanzar el tiempo. La siguiente lección es la atracción. El libro les dice que no sienten atracción el uno por el otro, entonces la mecánica es con imanes. Cada uno tiene un polo del imán y tienen que ir trabajando juntos. Y así, creo que se entiende, no hace falta que les cuente el 100% del juego. El punto es que lo que el libro dice tiene un sentido y nosotros tenemos que comprender ese sentido. Y comprenderlo desde la perspectiva del jugador no significa solo entender el mensaje que nos quiere decir el libro, sino que se traduce en entender las mecánicas que vienen detrás de ese mensaje para poder sortear las dificultades del nivel, porque lo que pasa es que si no, nos desesperamos y terminamos desintonizados con nuestro compañero de juego, al igual que May y Cody. La consonancia entre narrativa y jugabilidad es simplemente sublime. Casi sin prestarle demasiada atención a las cinemáticas, podríamos llegar exactamente al mismo mensaje solo jugándolo, porque todo está creado en base a la idea del trabajo conjunto, a la idea de que una relación se hace de a dos y está majestuosamente plasmado en la jugabilidad. Es el traslado de una idea pura y abstracta a un sistema de juego. Podemos entender, comprender lo que el artista nos dice jugándolo. Esto es simplemente magnífico y ese es el gran valor que yo encontré en este juego. Más allá de si el mensaje me parece relevante o no, si es trascendental o si es el tipo de historias que me gustan ver cuando juego un videojuego. Lo que me parece fabuloso y admirable es la ejecución. Aun si habláramos de un videojuego que comunicara un mensaje con el que yo estuviera en contra, jamás podría pasarlo por alto si lograra utilizar el medio de una forma tan eficiente como lo hace It Takes Two. Me parece increíble que de la cabeza de alguien salga algo así, ¿entendés? Como que digan, no, ahora vamos a poner nubes con forma de gatitos y van a poder ronronear. O sea, claro. Y aparte literalmente en todos los mapas tenías esas cosas pequeñísimas y que vos te das como, qué locura, por Dios. O sea, no sé, a mí los escenarios también estaban hermosos. A mí la última parte me pareció muy linda, o sea, todo lo de la nieve. Que también podías tipo andar como en patines, hermoso, me encantan sí. las carreras me encantó, lo del jardín, creo que lo del jardín fue mi parte favorita, me encantó que vos puedas andar con las ranas, que puedas andar con las arañas, como me pareció increíble, o sea, la jugabilidad es tan particular y todas las cosas que tenés para hacer, que eso hacen que el juego sea lindo, ¿entendés? Más allá de la historia. Pero sí, nada, está muy bien cuidado el juego, muy bien hecho, muy bien pensado, muy bien todo. O sea, en sí el juego es una joya, o sea, realmente merecidísimo el GOTY. Un punto importante que no hay que olvidar cuando hablamos de un videojuego es saber si fue divertido o no jugarlo. A veces podemos perdernos en un sinfín de análisis e interpretaciones y sí, está bueno que el juego nos haga pensar y replantearnos cosas. Está bueno que los usuarios podamos sacar nuestras propias conclusiones y dialoguemos entre nosotros sobre los diferentes aspectos, sobre la funcionalidad, la estética, las mecánicas, etc. Pero a fin de cuentas nos vamos a quedar con la experiencia general del juego, que se resume en si pasamos un buen rato jugándolo, si fue divertido. Después analizaremos el porqué, pero primero es eso, que lo hayamos disfrutado. Es decir, están en su nombre, videojuego. Jugar, tiene que haber disfrute. Por eso, cabe recalcar que además de todo lo que dije arriba, It Takes Two es un juego sumamente divertido, atrapante, llevadero, inmersivo. Podemos pasar las horas jugando sin darnos cuenta. Cumple asombrosamente con el requisito esencial que compete a los videojuegos: tener una buena experiencia jugándolos, que nos entretengan y nos den ganas de seguir jugando. A modo de cierre y conclusión, me gustaría decir que el videojuego es un medio muy poderoso, capaz de hacernos ver y entender profundos y complejos mensajes, capaz de hacernos comprender realidades muy distintas a las nuestras, capaz de ponernos, aunque sea en un sentido más virtual, en la piel de esas cosas que tratan de recrear, mientras al mismo tiempo nos divierten y nos ofrecen un momento placentero. Y por suerte, el videojuego aún se encuentra en estado de exploración, y todo el tiempo surgen cosas nuevas y revolucionarias. Juegos como It Takes Two
Two logran cosas fantásticas y hacen que el medio crezca. Y sí, no todos los videojuegos pueden hacer todo bien, o no todos tampoco pueden lograr una consonancia tan precisa entre mecánica y narrativa, pero esos juegos también se disfrutan. Y cuando se logran cosas como It Takes Two, uno siente que se está aprovechando hasta la última gota del medio para crear una maravilla. Gracias por llegar hasta acá. Si te gustó este video, por favor suscríbete y dale al botón de me gusta, porque eso me ayuda un montón a crecer y a poder seguir trayendo estos videos. Este canal se llama Ideal Game y nos gusta debatir y dialogar sobre las ideas profundas y filosóficas que ahondan en el universo de los videojuegos. Así que me gustaría leer en los comentarios qué opinás sobre lo que hablé en este video, y si tenés alguna recomendación sobre algún juego del que debería hablar, te invito a que me lo sugieras. Yo soy José, o JB, y esto es Ideal Game. Bueno, quiero agradecer a Milhouse y a Lady, que fueron las dos personas que aparecieron durante el video. Yo les hice una entrevista y la verdad que estuvo muy bueno. Me dieron su punto de vista y pudimos como intercambiar ideas sobre lo que pensábamos del juego, lo analizamos. La verdad que estuvo muy buena la entrevista. Así que les dejo sus redes acá abajo porque las dos son creadoras de contenido. Así que vayan y denle like y suscríbanse y participen con todas las cosas que hagan, que la verdad están buenísimas. Un saludo a todos.